El Señor te continúe bendiciendo en esta noche. Para mí un honor, un privilegio, amén, poder compartir contigo la palabra del Señor, amén. Damos gracias al Señor por sus proezas, por sus maravillas, por todo lo bueno, amén, que Él es para con nosotros, amén, y todas las cosas maravillosas y estupendas que Él está haciendo con cada uno, amén. Damos gracias al Señor, doy gracias a Dios, amén, por tener este privilegio. Te doy gracias, amén, por conectarte. Si has podido leer el tema que vamos a estar hablando en esta noche, vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, amén. Sé que es un tema profundo, amén, a veces difícil de entender, de comprender. No digo que tenga todas las respuestas, amén, y no digo que todo va a ser contestado en esta noche, pero creo, amén, que a la luz de las Escrituras, amén, y por supuesto dirigidos por el Espíritu de nuestro Dios, podemos, amén, comprender y entender y tener un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios. Quiero orar antes que vayamos a la palabra, amén. Quiero orar. Yo estoy seguro que el Señor puede hablar a alguien esta noche, amén, así como ha hablado a mi vida. Y oro que el Señor te hable, amén, que te ilumine, que te redarguya en esta noche. Si tú crees que este tema puede ser de bendición a alguien, compártelo. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tus muchas bondades, por tu favor y tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, porque todo lo que tú haces es bueno, es perfecto, Señor Jesucristo. Y en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Te pido sabiduría, entendimiento, Señor, para mí, para todos aquellos que me están escuchando, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, seduciéndonos, enseñándonos, Señor, dirigiéndonos, Padre. Sé tú en esta hora, mi Dios, que cada palabra, cada pensamiento, cada idea, Señor, que tú has puesto en mí, Señor, sea dirigida, Señor, a la mente, al corazón, al espíritu de todo aquel que me esté escuchando, Señor. Aleluya. Y que en esta hora, Señor, podamos profundizar y comprenderte y conocerte más, Señor, y conocer tus propósitos para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Esta noche vamos a continuar hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es o no es. Amén. Y esa pregunta de es o no es, muchas veces, amén, muchas cosas que suceden, tal vez algo que esté pasando actualmente, algo que ya haya acontecido, cosas que todavía no han pasado, amén, presente, pasado, futuro. Siempre nos vamos a encontrar en esa incógnita, en esa incertidumbre, en muchas ocasiones, si lo que está aconteciendo, tal vez lo que estamos pasando, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que está por acontecer, es o no es la voluntad de Dios. Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de José y le pusimos, amén, en esa parte 1, José, amén, está donde Dios quiere. Y solamente para beneficio de aquel que nos esté escuchando, que no estuvo conectado la semana pasada, la vida de José, cuando usted estudia la vida de José, amén, los muchas situaciones que atravesó, amén, el desprecio de sus hermanos, el ser vendido, luego de haber sido encarcelado, amén, todo abundó. Al final el libro de Génesis termina diciendo que todo lo que pasó, amén, era Dios anticipándose, era Dios quien estaba poniendo a José en esa posición, amén, para llevarle o para utilizarle, para hacer de bendición, amén, a una familia y luego a una nación. Entonces, todo lo que te haya pasado, todo lo que haya acontecido, a lo mejor no entendemos el por qué. Tal vez pensamos, no me quieren, no me abrazan, no me dieron, yo no tengo, me falta, y vemos las circunstancias desde una perspectiva, amén, tal vez limitada, de una perspectiva, por supuesto, humana, y tal vez pensamos que estamos condenados, que estamos salados, como dicen algunos, tal vez, no sé si en Puerto Rico o en otros países si también usan esa expresión, amén, me cayó la macacoba, la tienen conmigo, la cogieron conmigo, y si vemos las cosas, desde esa perspectiva limitada, perdemos el norte, perdemos, amén, de perspectiva que Dios está en control de todas las cosas. No importa lo que tú estés atravesando, amén, tal vez tú piensas que lo que estás pasando son las consecuencias de tus propios hechos y tal vez sea de esa manera. Tal vez lo que tú has pasado, lo que has sufrido fue por cosas que te hicieron, tal vez en tu crianza, en tu niñez, y tal vez tú eres joven y atravesaste tal vez bullying, lo que se llama ahora bullying en tu etapa de adolescencia,
o en la escuela, o fuiste abusado de una u otra manera y piensas que fueron cosas que hicieron otros. Amén. Y escúchame, Dios no está tomando responsabilidad. Yo no estoy diciendo que Dios sea el responsable directamente de lo que te haya acontecido. Lo que quiero tratar de alinear tu pensamiento, amén, traer a tu mente claridad, entendimiento de que Dios, amén, ha ordenado todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Y aunque Dios a cada ser humano nos ha dado el libre albedrío o la capacidad de decidir, hay personas, amén, por cuanto su vida está sumida en el pecado, por cuanto no se han encontrado con el Salvador, con el Rey y Señor Jesucristo, amén, su vida todavía está sumida en la oscuridad, en las tinieblas, y sus acciones, eso es lo que van a reflejar, y a causa de ello son capaces de dañar a otros. Amén, pero lo que quiero traer a tu mente que es que aunque una persona te haya dañado sin importar las razones, el Dios que tú y yo le servimos es capaz de utilizar lo malo que otros te han hecho, el ataque que ha habido a tu vida, el daño que tú has sufrido, amén, lo que te ha acontecido, el maltrato, el dolor, el sufrimiento. Dios es capaz de tornarlo en bendición, en liberación, en prosperidad, porque ese es el poder de nuestro Dios. Él no solamente es glorificado cuando todo está bien, pero Él es glorificado también. Él se glorifica cuando en medio de la tormenta Él llega y pone todo en orden, amén, y trae sosiego, bonanza, tranquilidad, amén, en medio de la tormenta. Dios no necesita que todo esté bien para ser Dios. Aún en medio de la nada, cuando todo está desordenado y vacío, Él con el poder de su palabra es capaz de ordenar las cosas, y lo que antes era malo, amén, Él puede tornarlo para bien. Amén. Si tal vez tú estás en lamento, el salmista dice: has cambiado mi lamento en danza o en baile. Dios es capaz de lo malo utilizarlo para llevarte al punto donde Él quiere que tú estés. Y ese fue el ejemplo de la vida de José. Amén. Y para continuar en esta serie de la voluntad de Dios es o no es, nuestro texto que estamos utilizando como base es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice en el nombre de Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta noche vamos a estarnos enfocando en el libro de Job, en el personaje de Job. Amén. Y antes que entremos de lleno en la vida de Job, quiero añadir a ese texto base y quiero leer Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y dice: y sabemos, y escuche bien, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tenemos que comprender que cuando se trata de que todas las cosas ayudan a bien, usted y yo, amén, si fuéramos cristianos carnales, amén, que somos creyentes, vamos a la iglesia, nos hacemos llamar cristianos, pero usted sabe cuando me refiero utilizo la palabra carnal, que aunque somos cristianos, amamos a Dios, andamos según nuestra propia voluntad, amén, no siempre rendidos o dirigidos por el Espíritu de Dios, y muchas veces en esa mentalidad carnal, muchas veces tomamos decisiones, muchas veces damos pasos equivocados o erróneos y queremos pretender que, amén, que por cuanto todo ayuda para bien, pues Dios va a hacer que todo esto sea bueno, y Dios va a hacer que todo, escúchenme, y tenemos que comprender que para que todas las cosas ayuden a bien, esto es no solamente a los que aman a Dios, pero es a los que están siendo llamados conforme al propósito de Dios y no conforme a sus propios propósitos. Amén. Y en utilizando eso, amén, como introducción, en esta parte 2, quiero decirle en esta noche: Job, Dios siempre tiene un buen propósito. Dios siempre tiene un buen propósito. ¿No te gusta la palabra buen? Pues entonces déjalo en Dios siempre tiene un propósito. Nada pasa al azar.
Dios está en control, en absoluto y pleno control de todas las cosas. Escúcheme, y es necesario que usted entienda que hay cosas malas que suceden. Dios no es el autor de ellas, amén, pero Dios aún está en control de todas las cosas. Aún lo malo que esté pasando, como le pasó a José, Dios está en control de eso. Y tú y yo tenemos que comprender que la gracia de Dios no va a permitir, amén, que tú llegues a un punto, amén, que lo que te hacen, que lo que has sufrido, aún tus propias consecuencias o las consecuencias de tus propias acciones, Dios no va a permitir que tus acciones lleguen hasta donde su misericordia no pueda alcanzarte. Amén. Dios es soberano y aún no importa donde tú te encuentres, lo que hayas hecho, yo quiero decirte en esta hora que Dios es capaz de tornar lo que te esté pasando, Dios es capaz de tornarlo para bien. Dios puede utilizar cualquier situación para acercarnos a su propósito. Amén. Cuando tú y yo comenzamos a leer el libro de Job, y si tú tienes el beneficio, amén, y tienes la Biblia, o puedes en esta transmisión de Facebook Live, usted puede dar a ese botoncito, a esa opción que se encuentra en el recuadro izquierdo superior. Amén. Usted le puede dar ese botoncito y la pantalla se va a hacer más pequeña, y así usted puede también seguir la escritura bíblica sin dejar de escucharme. Amén. Y quiero, en Job capítulo 1, verso 1, comienza a describir al Job y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto. Escuche, este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Yo creo que esa sería ese sería la vara, el estándar al que todo ser humano quisiera llegar, amén, al que todos deberíamos llegar, que seamos perfectos, amén, que seamos rectos, que seamos temerosos de Dios y apartados del mal, amén. Y en ese mismo capítulo 1, voy a dar lectura del 6 en adelante, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y con esto comienzo a decir: escucha, no importa que lo que te esté pasando, tú sientas que estás ante un ataque del mismo enemigo, que el mismo infierno se ha levantado contra ti. Satanás mismo, Satanás directamente, o cualquiera de sus emisarios o príncipes de las tinieblas. No importa el ataque que tú pudieras estar pasando, tú tienes que entender que Dios sigue siendo soberano y Dios está en absoluto y pleno control de todas las cosas, incluido Satanás. Satanás solamente va a poder llegar hasta donde Dios le permita llegar. Amén. Y para ilustrar esa idea, continúo leyendo el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y ahora no se trata de que el autor del libro de Job, que no sabemos quién fue el autor, amén, sabemos que fue inspirado por Dios, pero no sabemos cuál fue el instrumento, a quién se le puede atribuir la autoría de este libro, pero ya no se trata del autor hablando acerca de un hombre, sino que ahora es Dios mismo hablando acerca de las cualidades de Job en este diálogo con Satanás. Y es el Señor quien dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Cuando ya usted comienza a escuchar el tono o a leer esta expresión de Satanás, podría comenzar a decirse, amén, que entonces la relación de Job, según la perspectiva de Satanás, la relación de Job hacia Dios, o el temor de Job hacia Dios, está basado en los beneficios, amén, o en las bendiciones que Dios ha conferido a Job, amén. Y abunda diciendo en el versículo 11, el versículo 10: no ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Satanás está atribuyendo todo lo que Job tiene, el temor de Job hacia Dios, amén, la relación de Job hacia Dios o con Dios, el amor que siente Job hacia Dios, porque cuando usted lee esos versos anteriores, del 2 en adelante, Job tenía hijos, dice que todos los días él presentaba ofrenda, amén, o sacrificios al Señor en favor de suyo propio y de sus hijos, amén, no fuera a ser que sus hijos hubieran pecado, amén. Y esto era un hombre que diariamente tenía una devoción o una relación
con Dios, no era un cristiano dominguero, no era una persona de vez en cuando las cosas me van mal, sino que era constante, amén. Y Satanás atribuye que la bendición de Job está, que el amor, el temor de Job hacia Dios está basado o fundamentado en los beneficios. Escúcheme, y yo quiero traer esto a colación, traerlo a un sentido actual. Muchos cristianos que tal vez están sirviendo al Señor por los beneficios. Beneficios como el perdón, la finanza, la liberación, el Señor me guarda de todo mal, la salud, amén. Y cuando las cosas comienzan a ponerse un poco difíciles, un poco cuesta arriba, es allí donde tal vez son probados, amén, los intereses, amén. Como dice el dicho, el amor y el interés se fueron al campo un día, amén. Y es allí donde se prueba verdaderamente si la relación que tenemos con Dios es solamente fundada en los beneficios o verdaderamente está fundada en el amor, amén. Y dice Satanás en el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Recuerde que este desafío no fue Satanás quien tentó a Dios, porque recuerde que Dios no puede ser tentado, sino que si usted toma las cosas en el contexto correcto, si lo lee en orden, fue Dios quien trae a la vista llama la atención de Satanás, amén, a la atención de Satanás el personaje de Job. Y es el Señor el que trae a escena a Job diciendo, no has visto, no has considerado a Job, que no hay otro como él, que es recto, que es perfecto, que teme a Dios y está apartado del mal. Y Satanás entonces hace una apuesta, está bien. Él es así como tú dices, pero es porque tú lo has bendecido. Entonces toca todo lo que tiene, quítale todo lo material, quítale lo bueno que tiene alrededor, a ver si no va a blasfemar. Y escuche, cuando usted lee del versículo 13 en adelante, y yo no voy a leer texto por texto porque se nos va el tiempo, pero entre el versículo 14 y el 15 dice que los sabeos, vino un siervo diciéndole a Job, los sabeos tomaron a los bueyes y a las asnas y mataron a los criados. Primero toman los bueyes y las asnas y matan a sus criados. En el versículo 16 dice, y ahí no se puede, que no fue que Satanás sedujo o utilizó a cierto ejército enemigo, no. Dice, como está escrito, dice el verso 16, que fuego de Dios, vino otro siervo, otro de los criados, perdón, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. No solamente eso, llega a que todavía no dice, si usted lo lee como está escrito, no había terminado ese de hablar cuando llega otro criado. Mira, los caldeos arremetieron, en el versículo 17, los caldeos arremetieron contra los camellos y los tomaron y mataron a los criados. Todavía no había dejado de hablar ese, y en el versículo 19 viene otro siervo, otro criado diciendo, gran viento azotó las cuatro esquinas. En el versículo 13 dice que los hijos de Job, porque en los primeros versos dice que eran 7 varones y 3 hembras, y cada día hacían fiesta en cada una de las casas de los varones, amén, por turno. Y ese día dice el versículo 13, que estaban en la casa del primogénito. Y en el verso 19 dice que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los 10 hijos de Job. Recuerden que eran 7 varones y 3 hembras, y todos murieron, todos, no solamente los 10 hijos, sino todos los que estaban allí. Todos murieron y solamente escaparon estos 4 siervos, estos 4 criados que vinieron a dar la noticia, o visto desde la perspectiva pesimista, desde la perspectiva negativa, vinieron a traer la mala noticia. Pero llama mi atención que en ese verso, en ese mismo capítulo 1, en el verso 20 dice, entonces Job, después de escuchar todas estas malas noticias, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aleluya. Y dijo en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Y el versículo 22, y es en donde quiero enfocarme en esta primera parte, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No atribuyó despropósito alguno. La palabra despropósito, cuando usted la busca en el diccionario de la lengua española, dice que despropósito es un dicho o hecho inoportuno o absurdo. El diccionario enciclopédico Vox dice que es un dicho o hecho fuera de sazón, de sentido o de conveniencia. En otras palabras, si parafraseamos o lo vemos, amén, estudiando palabra por palabra, en ese versículo 22 del capítulo 1 está diciendo que le habían robado los bueyes y las asnas, le habían robado los camellos, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores, y un viento azotó contra la casa donde estaban sus 10 hijos y los criados, y los mató a todos. Ante todas esas situaciones, todas desafortunadas, todas dolorosas, amén, dice la palabra, Job dice la palabra que Job no atribuyó despropósito. En otras palabras, Job no atribuyó lo ocurrido a un desacierto o a un disparate de parte de Dios. Muchas veces cuando usted y yo lo que estamos atravesando, aún después de haber llegado al camino del Señor, muchas veces con cosas que acontecen, cosas que desafortunas, desaciertos, cosas que inesperadas que pasan, tendemos muchas veces en nuestra humana sabiduría a pensar o a cuestionarnos, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Esto que estoy pasando, de verdad me tocaba a mí? ¿O fue que echaron una rifa y se equivocaron, me dieron el número equivocado? Aleluya. Pero yo quiero declarar en esta noche que no importa lo que hayamos pasado, aún lo que había pasado a Job, no importa qué tanto tú y yo nos podamos identificar, amén, con la cuestión de pérdida de bienes, amén, que las finanzas no estén como tal vez estemos acostumbrados, que las cosas en este tiempo que estamos viviendo, la economía se ha salido de su eje natural o del círculo natural que estamos acostumbrados, aún si se tratara de pérdida, porque probablemente a lo mejor alguien que esté escuchando haya sufrido la pérdida de un ser querido, amén, y muchas veces en el dolor, en medio del dolor, del luto, en medio de lo que estamos atravesando, podemos llegar a pensar, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Amén, y en esa línea de pensamiento podemos llegar tal vez a cuestionar, amén, los propósitos de Dios o por qué Dios está haciendo esto. ¿Se equivocó Dios? Y tú y yo tenemos que comprender, y yo quiero afirmarlo sin duda alguna, que Dios no se equivoca. Dios no solamente lo establecía al principio, Dios no solamente está en control de todas las cosas, pero Dios nunca, Dios se equivoca. Amén. Aleluya. Continúo en Job capítulo 2, dice el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y note que ahora esta respuesta, amén, del Señor a Satanás, o este comentario del Señor Jehová a Satanás, es parecido, amén, al versículo 8 del capítulo 1. Pero hay una diferencia. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y dice ahora, y añade, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En otras palabras, yo no sé si este juego de palabras, amén, o esta línea de pensamiento, recuerde que usted y yo servimos a un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas. Pero Satanás, el enemigo de nuestra alma, amén, el enemigo de la humanidad, amén, aquel que está buscando hacernos perecer, amén, juntamente con él, entienda que Satanás no conoce todas las cosas. Amén. Él no está en todas partes al mismo tiempo. Él no sabe tanto como nuestro Dios. Nuestro Dios conoce todo desde siempre, pero Satanás no. Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Amén. Muchas veces, escuchen, muchas veces cometemos el error de atribuir cosas negativas que nos están pasando. Tendemos a atribuirlas
muchas veces a Satanás, como si Satanás pudiera estar en todas partes al mismo tiempo. Amén. La goma que se le rompió a alguien por la mañana fue que Satanás vino con una tijera y se la espetó, y a la misma vez, unos segundos más tarde, fue corriendo a la casa del lado y fue y dañó el microondas, y un poquito más rápido y fue a la próxima casa y al otro y Satanás no tiene la capacidad de estar en todas partes. Amén. Y por muchos demonios o por muchos espíritus inmundos que hayan, amén, alrededor de la tierra, escúcheme, Satanás ni su ejército son capaces de estar en todas partes, ni tienen tanto poder como para decir que todo lo malo que está aconteciendo es propósito o es causa de Satanás. Muchas veces nosotros, al atribuir las cosas negativas que pasan, atribuirlas a Satanás, estamos magnificando o estamos gloria. Es como si le estuviéramos dando gloria a Satanás, cuando en realidad toda la gloria nosotros se la damos a Jesucristo, al Señor Jesucristo, porque Él solamente es Dios y Él solamente es digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Pero con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros cuestionamientos, podemos atribuir gloria, amén, o poder a Satanás, poder y gloria que él no tiene. Y el Señor así lo afirma, amén. Tú me incitaste, pero recuerde que Dios no puede ser tentado, y entiende que Dios no necesita que las cosas comiencen a pasar. Dios no necesitaba que Satanás viniera a tentarle contra Job para el Señor tener un buen propósito con la vida de Job y con todo lo que le estaba aconteciendo o lo que le estaba por acontecer. Dios tiene un buen propósito. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él nos separó para buenas obras. Dios, escúchame, Dios siempre tiene un buen propósito. Y tú y yo tenemos que comprender y confiar que si Dios está en todas partes, si Él está en control de todas las cosas, todo el tiempo, Dios sabe lo que ha acontecido, Dios sabe lo que está aconteciendo y Dios sabe lo que está por acontecer. Aleluya. Él anuncia el final antes del principio. Aún dice el salmista, todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Ahora no medita en ese pensamiento solamente bajo la línea de la palabra expresada. Véalo en sus acciones, aún en sus errores, aún sus pecados. El Señor se anticipa. Él sabe todas las cosas desde antes. Y entienda que desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted fuera creado, amén, en el vientre de su madre, amén, formado en el vientre de su madre, ya Dios tenía un buen propósito contigo. Dios sabía lo que iba a hacer, cuándo iba a hacerlo, cómo iba a hacerlo, a quién iba a usar. Y recuerde que en ese sentido, Satanás es también un instrumento en las manos de Dios. Dios puede utilizar a Satanás. Así lo afirma el apóstol Pablo cuando dice en Corintios, amén, que él estaba pasando una situación, un aguijón en su carne, y dice que era un mensajero de Satanás que le abofeteaba, el cual él rogaba al Señor que lo quitase. Amén. El Señor puede utilizar a Satanás o cualquier otra situación, y entienda que no todo lo malo que acontece es culpa de Satanás. Amén. Que aún, y continúo leyendo, que todavía en el versículo 3, Job capítulo 2, verso 3, en la parte final, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. No había causa, esto es Dios hablando, no había causa para que Job fuera arruinado o para que Job le aconteciese todo lo que le había acontecido. Ese es el diálogo entre el Señor y Satanás. Y dice el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia, y perdónenme, en ese versículo 6, mas guarda su vida. Entiende que aún Satanás, aunque el Señor le ha dado capacidad, le ha dado libertad, o le ha permitido, si tal vez lo que tú estás pasando, tú crees que es Satanás mismo quien lo está haciendo, entiende que es Dios quien permite, es Dios quien le da la capacidad, es Dios quien le pone, amén, tócalo, pero lo vas a tocar hasta aquí. Satanás no puede hacer nada si primero el Señor no se lo permite. Y aunque le haya permitido o le permitió tocar la salud de Job, el Señor le puso un límite. Puedes tocar su cuerpo, puedes tocar su salud,
pero no le puedes quitar la vida. Entiende que el único que tiene la capacidad, el único que puede determinar quién vive y quién muere es el Señor. La medicina, pueden haberte desahuciado, los doctores pueden haber desahuciado a un miembro de tu familia. Escúchame, pero hay un dicho bastante popular: nadie se muere el día antes. Amén. Nadie, el hermano Carlos Freso de la iglesia de Arecibo lo dice de esta manera: nadie se muere en la víspera. Nadie, escúchame, si una persona partió de este mundo sin importar las circunstancias, es porque Dios determinó que hasta ahí iba a llegar esa persona. Es Dios quien determina en su soberanía, amén, en su control de todas las cosas. Es Dios quien determina quién va a llegar hasta cuándo. Pero el Señor le puso un límite a Satanás. No, toca su salud, pero no puedes tocar su vida. Y continúo leyendo. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, esto es Job contestando a su mujer: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job, amén, con sus labios. Y ahí está la pregunta clave. En la voluntad de Dios habrá periodos de bien y habrá periodos de mal. Si Dios está en control de todas las cosas, y hay cosas malas que Dios permite, amén, y hay gente que suele dividir la voluntad de Dios, como que está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Escúcheme, yo creo que la voluntad de Dios es una, y hay cosas dentro de la voluntad de Dios, hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. Y aún las cosas que Dios permite, que tal vez no puedan sonar tan alegres, que tal vez acarrean sufrimiento, que tal vez acarrean prueba, que tal vez acarrean o tienen por consecuencia necesidad, dolor, sufrimiento, persecución, todo está dentro de un plan perfecto que Dios siempre ha tenido. Si Dios está en control, ponlo en la perspectiva correcta. Si Dios está en control de todas las cosas, no podemos comenzar a tratar de divagar en nuestra mente. Amén, no, esto Dios lo permite, esto Dios no lo permite. Esto fue Dios o esto no fue Dios. Escúchame, todo lo que pasa debajo del cielo, todo lo que pasa en el reino de los hombres, en la tierra, como tú le quieras llamar, todo lo que acontece es Dios quien lo permite. Dios es un Dios perfecto y sus planes son perfectos desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú y yo comenzamos a profundizar en la perspectiva de Dios, tenemos que comprender, si el Señor creó al hombre, yo lo creo, Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, le dio la capacidad de obedecerle y de no obedecerle. A la misma vez Dios mismo creó a Satanás. Todo fuera de Dios, todo fue creado, y Él es el creador de todas las cosas. Él es el único autoexistente, Él existe por sí mismo desde siempre hasta siempre, y todo lo demás es añadido, todo lo demás Él lo creó. Y a Satanás mismo, Satanás siendo un hijo de Dios, también fue un hijo creado. Satanás no autoexiste, Satanás no tiene dominio sobre su propia vida, y el Señor, sabiendo todo desde el principio, Él creó a Satanás, aún sabiendo que en un momento dado Satanás se iba a corromper. Pero Satanás, amén, fue creado en perfección. Satanás fue creado, amén, cuando todavía no había diablo. Por eso Satanás nos odia a usted y a mí, porque él, sin haber habido pecado, sin que hubiera mal, él se corrompió él mismo, amén, se dejó llevar por su propia vanagloria y quiso tomar el lugar de Dios, y ahí fue que fue desechado, amén. Y ahora, a usted y yo ser formados a la imagen y semejanza de Dios, a nosotros se nos ha dado la oportunidad, y usted y yo, aunque fuimos creados en maldad, aunque en pecado fuimos formados, como dice el salmista, amén, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de que, habiendo sido
sido todos destituidos de la gloria de Dios, todavía tenemos oportunidad de venir a los pies de Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados y tornar nuestra vida del mal hacia el bien, tornar nuestra mirada del mundo hacia Jesucristo y rendirle nuestra vida y arrepentirnos, porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y ser llenos del poder del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Por ahí tal vez te pueden vender otras cosas, pero la palabra de Dios así lo afirma. Amén. Ese es el plan de salvación. Hechos 2:38. Tú y yo tenemos que comprender que Dios, sabiendo que Satanás iba a corromper, aún así lo creó. Dios, sabiendo que el hombre también en un momento dado iba a ser desobediente, aún así lo creó. Pero tú y yo tenemos que comprender que Dios creó todas las cosas. Dice que en Él, por Él y para Él fueron todas creadas, todas las cosas. Esto es hablando de Jesucristo, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que Dios creó fue para en un momento dado poder venir a este mundo, amén, en forma humana, amén, para dar su vida en expiación por la vida de la humanidad, amén, para librarnos de las consecuencias del pecado, para librarnos de la muerte, amén, y darnos una oportunidad de vivir la eternidad juntamente con Él. Y eso es lo que le hace merecedor de gloria. Y recuerde que Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces tú y yo tenemos que comprender que no se trata, ok, pues que el Señor está sentado, pues está bien, haz lo que tú quieras, a ver cómo yo resuelvo las cosas. No, escúchame. Dios está en control de todas las cosas. Si hubiera algo de lo que Dios no pudiera arreglar, si hubiera algo que Dios no puede, amén, enmendar, Él no lo va a permitir. Y Él sabe todas las cosas desde antes que sucedan. Entonces, aleluya, cuando Job es tocado, aún su salud, amén, la sarna que vino, dice la palabra, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, amén, tenía que rascarse con pedazos de tiesto, amén, usted sabe, cuando uno está por ahí, que uno tiene que buscar una esquinita o pedirle a alguien que le rasque, pues imagínese eso, pero en mayor proporción, amén. Y aún cuando ve el estado, su esposa, amén, cuando ve el estado de Job, porque muchas veces las cosas que estamos atravesando, aún nosotros mismos dentro de la misma familia, no digo yo, pero cualquiera de nosotros, en cualquier momento dado, cuando lo que está pasando lo vemos desde la perspectiva equivocada, cuando no comprendemos la voluntad de Dios, podemos comenzar a atribuir, amén, lo que está pasando. Lo que está pasando es por esto, lo que le está pasando es por esto otro, lo que le está aconteciendo es por esto otro, y comenzamos a pecar porque estamos atribuyendo lo acontecido, amén, como si fueran cosas al azar. Fue Satanás, Dios no está en control, ¿por qué Dios permite esto? Y comenzamos a cuestionar y todo ese tipo de preguntas. Y en Job capítulo 3 en adelante, esto se convierte en un diálogo, porque los amigos de Job, al ver su situación, se condolieron de él, vinieron a estar con su amigo, vinieron a ser solidarios, amén, a ser empáticos con él, amén. Y del capítulo 3 en adelante comienza un diálogo entre Job y sus amigos. Y tú y yo, para resumir el libro de Job, amén, en este tiempo que tienes de alejamiento social, tú puedes tomar tu tiempo, amén, para estudiar, para escudriñar este libro de Job, amén. Y el tema principal elaborado por los consejeros de Job, por los consejeros y amigos de Job, era que los inocentes no sufren. En otras palabras, a la gente buena no le pasan cosas malas. Y ellos insistieron, como esa era la idea principal, la idea principal del discurso de cada uno de los tres amigos principales de Job, amén, porque al final hay un joven, amén, Eliú, pero los principales tres, los tres que eran más ancianos, de más sabiduría, el discurso principal de ellos era que los buenos no les pasan cosas malas, los inocentes no sufren. Y bajo esa línea de pensamiento, los amigos de Job, amén, insistiendo o considerando que el sufrimiento es resultado del pecado, Job, que estaba sufriendo de una manera tan grave, tan severa, entonces Job era un gran pecador. Y usted lo puede así constar, amén, consta cuando usted comienza a estudiar todos esos capítulos, amén, entre el versículo 3 y entre el capítulo 3, perdón, y el capítulo 37. Cuando usted lee todos esos capítulos, es un toma y dame entre Job y sus amigos, entre lo que está pasando. En un punto, hasta Job se justificaba a sí mismo, amén. El problema de Job era que él se estaba justificando él mismo, como que él no merecía pasar lo que estaba pasando, y los amigos de Job le estaban insultando y lo tildaban de hipócrita, porque según ellos el sufrimiento es causa del pecado, y todo lo que les había acontecido a Job
el hurto, amén, o el robo de su ganado, la muerte de sus ovejas, la muerte de sus hijos, su condición de salud, que todo esto era consecuencia de los pecados ocultos, porque en un momento dado así lo dejan ver, a eso hace la referencia de que al ojo público Job era un hombre íntegro o justo, pero que en privado Job tenía pecados escondidos, tenía esqueletos en su closet, y que todo lo que le estaba aconteciendo eran las consecuencias, amén, de lo que él había hecho. Entonces, si bien fuera cierto que solamente Dios castiga a los malos, dentro del discurso de los amigos de Job, usted puede encontrar muchas palabras con luz. Entre ellas, una se encuentra en Job capítulo 5, verso 17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Aleluya. El apóstol Pablo hace referencia a esta expresión cuando dice, y aún el rey Salomón, cuando hablan de que el padre al hijo que ama lo corrige, amén, lo castiga. Y cuando está hablando, y usted busca el original de esas palabras, está hablando de ser severo, de ser duro. Amén. Y si bien es cierto que todo lo malo que pasa es a consecuencia de cosas malas que hemos hecho, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos pecadores arrepentidos, pero todo sufrimiento es causa del mal. Entonces, uno de los amigos de Job está diciendo que ser castigado por Dios es un beneficio, es una bendición, es una bienaventuranza. Amén, porque quien nos está corrigiendo, quien nos está castigando es Dios. Amén. Y si Él hace la llaga, Él hace la llaga y Él la va a vendar, Él la va a curar. Si bien es cierto, si fuera cierto, solamente el discurso, si fuera cierto que el discurso termina allí en la idea de que todo sufrimiento que pasamos es a causa del pecado, dice el versículo, si eso fuera cierto y ahí terminara el discurso, Job capítulo 11 y verso 6 dice, a la parte final, conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Tú y yo tenemos que comprender, y me tomo un momento para explicar esto. Entiende que todo pecado que se comete debajo del cielo, amén, pecado es pecado. Si el apóstol Pedro dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, pero usted y yo tenemos que comprender que el pecado, el castigo eterno del pecado es la muerte eterna. Amén, pero todos nuestros pecados tienen consecuencias aquí en la tierra. Puede ser que no veamos las consecuencias de nuestros pecados al momento, pero entienda, todo lo bueno o malo que hacemos, sea bueno, sea malo, lo vamos a ver aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice a Timoteo que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, el hombre lo va a cosechar. Todo lo bueno o malo que hacemos tiene repercusiones, tiene bendiciones, tiene consecuencias buenas o malas aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Hay un castigo eterno o hay una vida eterna, pero aparte de la eternidad, en esta vida presente, en este mundo, en esta tierra, en este mundo natural, hay unas consecuencias de todo lo bueno o malo que hacemos. Y en esa línea de pensamiento, si bien es cierto que aún nosotros siendo hijos de Dios, llamados por su nombre, amén, porque invocamos el nombre de Jesucristo en el bautismo, en las aguas para perdón de nuestros pecados, y fuimos bautizados, amén, por un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Si usted es del nombre de Jesús, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Y si usted está en el cuerpo de Cristo, aunque usted y yo somos arrepentidos, ahora somos pecadores arrepentidos, y nosotros todos los días nos equivocamos, y todos nuestros pecados, escúchame, todos nuestros pecados merecen, amén, trae una consecuencia. Un ejemplo, si usted mire, antes de servir al Señor, usted era un bebedor o un alcohólico empedernido, usted mire, era una persona dada al mucho vino.
Usted puede arrepentirse y llegar a los pies de Jesucristo, el Señor lavar sus pecados, amén, en el bautismo en el nombre de Jesucristo, y usted ser un creyente, amén, o un borracho ahora reformado, no anónimo, sino reformado, amén, y el Señor darle una nueva vida, amén. Pero entienda que el cuerpo que usted utilizaba para beber, este mismo cuerpo fue el que fue bajado a las aguas, y es cierto que Dios hace todas las cosas nuevas, pero en nuestra salud, en nuestros órganos internos, hay unas consecuencias de nuestras mala vida antes de llegar a Jesucristo. Si usted trató su cuerpo, amén, como un parque de diversiones, cuando usted no le servía al Señor, usted era dada la mucha comida, la mucha azúcar, aleluya, y ahora en su vejez, o amén, o en su adultez, aún sirviéndole al Señor, de momento lo diagnostican con diabetes. No es que el diablo lo atacó con diabetes, no es que el diablo se ha levantado en su contra, son las consecuencias de las acciones que tomamos. Y en esta vida todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si usted era un mujeriego, amén, y de momento fue regando, amén, su semilla, era un mujeriego y no se protegió, y antes de llegar al Señor, usted engendró 10 hijos, aún llegando al Señor, usted se puede arrepentir, aleluya, y a eso le invito a que se arrepienta, que se aleje de esa vida, o ya usted se alejó, usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted ahora está tratando de vivir una vida piadosa, una vida en santidad conforme a la palabra del Señor, amén. Y aunque nos podamos equivocar, pero entienda que el haber llegado a Jesucristo no va a eliminar a los 10 muchachos que usted engendró cuando usted no estaba en el Señor. Y ahora estando en el Señor, usted tiene un trabajo y usted piensa que su sueldo no le da para mucho porque tiene que pagar 10 pensiones alimenticias. No es que Satanás se levantó contra usted. ¿Y por qué Dios no me da más dinero? Escúchame, Dios le puede dar más dinero, de seguro. Si estás vivo y tienes comida, mira, y estás más o menos bien, aunque pienses que te va mal, escúchame, basado en esa escritura de Job capítulo 11 y versículo 6, entiende que el castigo, amén, o las consecuencias de nuestras acciones son mucho menos de lo que en realidad nos merecemos. Y de ahí, tomando ese verso como base, amén, de ahí es que donde yo contesto, le expreso cuando la gente me pregunta, ¿cómo está? Estoy mucho mejor de lo que merezco. Y en realidad todos nosotros estamos mucho mejor de lo que merecemos, amén. Y yo voy terminando en esta hora. Entonces, si bien es cierto, amén, que ese discurso elaborado y elocuente de los amigos de Job, de que el sufrimiento es causa del pecado, o de que todo el sufrimiento es causa del pecado, amén, aunque elocuente, y tenían lapsos o tenían expresiones que eran ciertas, que eran verdad, como que el ser castigado por Dios, amén, es una bendición, amén, que si Él nos reprende, somos bienaventurados, y de que, como en Job 11:6, de que Él nos ha castigado tanto como en realidad nos merecemos, porque su misericordia, dice la palabra, amén, usted lo puede así concluir, que a través de su misericordia, amén, o su misericordia atenúa la justicia de Dios. Tal vez no mereciéramos que el mundo se nos caiga encima, pero tenemos un Dios, amén, que está, amén, aguantando y llevando el mundo en sus hombros, amén, y que solamente está permitiendo, no todo lo que nos merecemos, pero escúchame, Dios, amén, en su amor, en su interés, amén, de corregirnos, de que nosotros podamos ser perfeccionados, créame, estamos mucho mejor, amén, de lo que en realidad merecemos. Pero si bien es cierto que ese discurso elaborado y elocuente de los amigos de Job, ellos no lograban comprender cuál era el verdadero problema de Job. Y el problema de Job no era haber sido un pecador escondido o haber cometido pecados que merecieran que le quitaran todo lo que tenía y que le quitaran su salud y la muerte de sus hijos. Ese no era el problema de Job. El Señor fue quien puso a Job en el periodo de prueba. El Señor puso a Job en el periodo de prueba. Si usted quiere pensar que el Señor, que fue Satanás quien sedujo al Señor, o que fue Satanás el que tentó a Dios, mire, recuerde, Dios no puede ser tentado. Dios siempre, escúchame, Job, Dios siempre tiene un propósito, un buen propósito, y no todo lo que pasa es por malo. Y dice Lucas capítulo 13 para testificar acerca de que no todo lo malo que pasa
es a causa o a consecuencia de algo malo. No todo sufrimiento es a causa del pecado. Y para reforzarlo, esta idea, Lucas capítulo 13 y verso 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron, escúcheme, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Primero estaba hablando de padecer, ahora está hablando de muerte. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, usted y yo tenemos que comprender, cuando usted sigue estudiando el libro de Job, llegamos al capítulo 38, y no lo voy a leer, pero del capítulo 38 en adelante, ya Job tiene que guardar silencio, Job y sus amigos, y ahora es Dios, amén, quien entra en escena, porque en todo el discurso entre Job y sus amigos, en todo este diálogo entre amigos, entre consejeros, primero entre los tres amigos principales y luego al final Eliú, amén, con Job, todo esto, el Señor, recuerde que Dios está en todo lugar, en todas partes, pero Él todavía no había entrado en escena. Y ahora en el capítulo 38, ahora es el Señor quien comienza a interrogar a Job y le comienza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo la medía? Tú me viste todo lo que yo hice con los animales, que le di orden a todo el mundo, al viento, al mar, les puse límites. Y comienza un interrogatorio, el Señor hablando de su grandeza, amén, con Job, interrogándole acerca de todo esto. Y en el capítulo 33, verso 13, y lo uso como referencia, dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque entiende esto, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Cuando yo le pongo por tema o por título a esta enseñanza o esta parte de la serie, que Dios siempre tiene un buen propósito, tú y yo tenemos que comprender que en la voluntad de Dios, Dios no siempre nos va a notificar acerca de sus motivos o de sus razones. Dios no siempre nos va a dar los detalles o la explicación de por qué está aconteciendo o ha acontecido o está por acontecer lo que sea que haya acontecido, está aconteciendo o vaya a acontecer. Dios no siempre nos va a explicar los motivos ni las razones. Pero lo que sí yo estoy tratando de introducir, o lo que estoy tratando de grabar, de martillar en tu mente, en tu corazón, es que ante la ausencia de explicaciones o de motivos o de detalles, vamos a utilizar esa palabra, ante la ausencia de detalles, tú y yo tenemos que confiar en que Dios siempre tiene un buen propósito. Dios está en control de todas las cosas. Sea que Él mismo lo esté provocando o permita que el enemigo lo haga, o sea que te deje a ti equivocarte. Amén. No importa lo que esté aconteciendo, Dios siempre tiene un buen propósito. Todas las cosas ayudan a bien. Amén. Conforme, amén, al propósito. Esto es a los que aman al Señor, como lo leímos al principio en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Los sufrimientos, cuando tú y yo comprendemos que los sufrimientos de Job, amén, todo esto que Job estaba aconteciendo, no eran sufrimientos punitivos, no era una sentencia a causa de lo que Job había hecho, sino más bien, viendo desde la perspectiva divina, eran sufrimientos que eran no punitivos o de sentencia, sino que eran correctivos. Porque Job, amén, Job no pecó, pero Job se estaba justificando a sí mismo. Y cuando usted estudia todo lo que Job había hecho, todas las expresiones de Job, los amigos de Job
amén, pecaron porque no hablaron con integridad acerca de Dios. Ellos se atribuyeron conocer a Dios, los propósitos de Dios, lo que está pasando. Te está pasando esto porque Dios te está haciendo esto, esto y esto. Y ellos estaban pecando cuando estaban estaban pensando, estaban siendo un poco petulantes, como algunas personas que creen que todo lo saben y que todo lo que acontece, ellos son los que saben por qué está pasando y ellos tienen toda la revelación. Y ahí el ser humano puede pecar porque, entiéndeme, si Dios, amén, ha reservado muchas cosas en su solo conocimiento, el ser humano, ningún ser humano, ni todos los seres humanos juntos, nunca vamos a poder comprender toda la sabiduría, ni conocer toda la sabiduría de Dios, el por qué, cómo, cuándo, dónde, los detalles de por qué Dios hace lo que hace, o cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde, con quién. Y por tanto, tú y yo siempre van a haber cosas que van a escapar a nuestro entendimiento. Y sea que el Señor nos las revele o no nos las revele, tú y yo tenemos que confiar. No en lo que sabemos, sino en que Dios siempre tiene un buen propósito. Y cuando llegamos entonces a Job capítulo 42, y con esto cierro, el capítulo 42 dice... Cuando Job escuchó todo lo que Dios le dijo, del versículo capítulo 38 al 41, el versículo capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces después que Job entra en razón, cuando él comprende que los caminos de Dios, escúchame hermano, tu amigo que me estás, que está aquí conmigo, o si me escuchas más adelante, entiende, los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, amén, sus caminos son mucho más altos, pero tú y yo tenemos que confiar que aún en esa separación que hay entre el camino de Dios y nuestro camino, o nuestros pensamientos y sus pensamientos, él le expresa al profeta Jeremías que los pensamientos que él tiene acerca de vosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, amén, aleluya, porque él siempre tiene un buen propósito. Amén. Y después que el Señor va y le habla a los amigos de Job y les dice, mira, ustedes se equivocaron, ustedes no hablaron con rectitud acerca de mí, vayan y hagan esto y vayan y con Job, amén, y presenten este sacrificio y él va a orar por ustedes porque a él sí lo voy a escuchar, amén, y los voy a perdonar. Y en el versículo 10 en adelante dice, y quitó Jehová, escúchame, no importa, lo leí ahorita en el capítulo 5, aleluya, si él hiere, si Dios fue el causante, si fue que Satanás no estaba en toda la escena y Dios decidió traer aflicción, tormenta, castigo, sufrimiento, amén, muerte a la vida, a la familia, enfermedad a la vida, a la familia de Job. No importa cómo tú le llames a lo que estás pasando. Entiende que aunque Dios sea que lo haya permitido, Él mismo es el autor, Él está en control de todo y es humano o Él está usando un instrumento para ello. No importa lo malo, pero si Él hiere, sus manos curan. Si Él hace la llaga, Él la va a vendar. Si Él quita, Él va a restituir, porque entiende que Dios, amén, Él es capaz de quitar y Él es capaz de restituir. Y cuando tú comienzas a entender todo esto, tal vez tú piensas, pero perdí mi trabajo a causa del coronavirus. Entiende que tal vez para que Dios pudiera darte un mejor trabajo, tuvo que quitarte el que antes tenía, para que ahora, en el tiempo de estar sin trabajo, en el desempleo, durante el desempleo, tal vez tu vida, tuviste que hacer ciertos ajustes, tuviste que aprender tal vez mayordomía, porque ahora el dinero, tenías menos ingresos de los que tenías antes y tal vez Dios estaba tratando de corregir tu carácter y enseñarte a manejar mejor el dinero. Y ahora tal vez ya entendiste la enseñanza, ya lo comprendiste, que Dios siempre tiene un buen propósito y ahora tú estás preparado y ahora Dios trajo un nuevo empleo a tu vida donde te va mejor, donde tal vez te puso en un medio ambiente, amén, laboral mucho más favorable para tu vida cristiana. Ahora tienen más ingresos, pero ahora tienen más ingresos después que Dios te pasó por el valle de la prueba, por el desierto, para corregir, porque entiende que Dios siempre tiene un buen propósito. Y tratándose de Job, no era un castigo, sino que era corrección, porque Dios quería corregir el carácter de Job. Y el versículo capítulo 42 y verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, escucha, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo, escucha el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de una, el versículo 14, el nombre de las hijas. Y el capítulo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Escúchame, Dios siempre tiene un buen propósito. Y aunque la Biblia dice en el capítulo 1 de Job, versículo 1, y luego el Señor lo afirma más adelante, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Pero tú y yo tenemos que comprender que ser perfecto, en el contexto es que está escrito ahí la palabra perfecto, no era que era sin pecado, no era que era un hombre que estaba íntegro, que ya todo estaba súper bien en él, sino que su mente, su corazón estaban alineados y él había tomado la decisión que él era sincero en su relación con Dios. Pero tú y yo tenemos que entender que aún en nuestra sinceridad, cuando tú y yo nos rendimos al Señor con un corazón sincero, contrito, humillado, y estamos viviendo, amén, a sus pies, tratando de vivir una vida íntegra a sus pies, todavía, amén, con nuestra buena intención, todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser corregidas. Escúchame, y Dios bien puede valerse del fuego de su altar. Dios puede perfeccionar tu vida y la mía en el fuego del altar, o Él puede perfeccionar nuestra vida en el fuego de la iglesia, y en el altar de la iglesia, a través de un mensaje, a través de la predicación de nuestro pastor o nuestra pastora, o el ministro que Dios ha puesto sobre tu vida. O tal vez puede ser como dice el apóstol Pedro, que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño nos aconteciese. Dios tiene muchas formas. Dios que es infinito en poder, Él puede hacer que todas las cosas, sea Satanás, sea una enfermedad, sean tus propias consecuencias, tus malas decisiones, o utilizar la situación que está atravesando el mundo, Dios es capaz, porque Él es todopoderoso, de hacer que todas las cosas ayuden al propósito que Él tiene contigo. Y yo te aseguro que el propósito que Él tiene contigo es un buen propósito. Yo quiero orar en esta hora, aleluya. Perdón si tal vez me he extendido, pero no tenía forma más sincera de poder explicarlo. Aleluya. Y yo quiero orar en esta hora. Tú que tal vez te estás cuestionando, que tal vez te estás preguntando qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuánto tiempo voy a tener que estar pasando por esto. Mira, todo eso son cuestiones, son preguntas, son variables que tú y yo tal vez no podamos contestarlas. Pero yo te invito en esta hora a que confíes, amén, en que la voluntad buena, agradable de Dios, aleluya, perfecta, Él siempre tiene un buen propósito. Él tiene un buen propósito contigo, y parte de ti y de mí, ¿sabe? Es nuestra decisión. Si tú y yo nos rendimos a ese buen propósito, aún sin entenderlo, aún sin comprenderlo, aún sin saber todas las cosas, pero que confiemos y descansemos. Y de eso se trata, el andar por fe y no por vista. Vamos a orar en esta hora. Señor, te doy gracias, Dios, gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por la sabiduría que nos da, mi Dios, por el entendimiento, Señor, para comprender no solamente tu palabra, pero para comprender, Señor, o tratar de entender un poco más, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Hay cosas, hay preguntas que no siempre vamos a tener contestación, Señor, pero en esta hora yo he tomado la decisión, Señor, de no comprender nada, sino más bien confiar en tu poder, en tu palabra, Señor, en tu buen propósito, porque mi vida, mi familia, Señor, mis días, lo que tengo, lo que no tengo, Señor, todo está en tus manos. Tú eres Dios soberano, Señor, tú estás en absoluto
absoluto y pleno control de todas las cosas. Y aún lo malo, como le pasó a José, Señor, tú lo usaste para llevarle a un buen lugar. Aún lo malo que le aconteció a Job, Señor, aleluya, sin importar la causa, aunque él no la comprendió del todo, Señor, tú siempre tienes un buen propósito. Y si nosotros podemos identificarnos, Dios, no importa lo malo que esté aconteciendo, si es que estamos siendo perfeccionados o que estamos siendo probados o simplemente estamos pagando las consecuencias, cualquiera sea la causa, Señor, todas ellas, Señor, tienen un buen propósito, mi Dios amado, y es que nuestra vida sea más cerca, esté más cerca de ti, Señor, que nuestro carácter cada día se parezca más al tuyo, Señor. Y en esta hora, mi Dios, yo te pido, Señor, que hagas lo que tengas que hacer, oh Dios, para que mi vida sea perfeccionada, Señor, para que yo sea empujado, Señor, dirigido a caminar en tu voluntad, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad, mi Dios, que aún en lo malo que está aconteciendo, queremos hacer como Job, Señor, no queremos pecar con nuestras preguntas, Señor, con nuestras palabras sin sentido, con nuestras preguntas ignorantes, Señor, sino que más bien cerremos nuestra boca, Señor, y meditemos en tu grandeza, Señor, y confiemos en tu buen propósito, Señor, que tú eres Dios, que tú eres soberano y que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Y cuando comenzamos a meditar en ello, Señor, podamos levantar nuestras manos, podamos levantar, Señor, nuestro corazón, nuestra mirada a ti, Señor, y adorarte, porque tú eres Dios cuando todo está bien y cuando todo está mal, porque tú eres Dios, Señor, en todo tiempo y sigues siendo perfecto y sigues siendo Rey y Señor de nuestra vida, Señor. Gracias por la prueba, Señor. Gracias por las cosas malas que tal vez están aconteciendo, pero que aunque no lo entendamos, Señor, nos están empujando, Señor, a acercarnos más a ti y nos están acercando, Señor, a que se perfeccione la buena obra que tú has comenzado, Señor, en nuestra vida, la cual vas a perfeccionar hasta el día de tu venida, Señor Jesucristo. Haz como te plazca con cada uno de nosotros, Señor, conmigo y todos los que me están escuchando, Señor, en esta hora. Si hay alguna petición, Señor, te pido que pongas tu mano, que libertes, que sanes, que restaures, mi Dios, aleluya, que honres la fe de aquellos que han confiado y descansado en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te doy gracias. Gracias por tu atención. Gracias por este tiempo. Amén. Te invito, amén, a que descanses en los propósitos de Dios. Amén. Él está en control de todas las cosas. Él es Dios. Amén. Y Él tiene un buen propósito. Descansa en ello. Descansa en Él. Confía. Y entiende una cosa. Y cierro. Entiende que Dios no siempre va a ser glorificado cuando todo está bien. Pero aun cuando todo está mal, cuando el mundo está de cabeza, si tú y yo somos capaces de confiar y descansar en su palabra, en su buen propósito, en su justicia, en su misericordia, amén, ahí es donde Dios es glorificado a través de tu vida y de la mía. Entonces descansa en el Señor, confía, amén, sigue adelante, mantén tu mirada en el Señor Jesucristo. Si esto fue de bendición para tu vida, amén, compártelo con alguien más, amén, y te espero este próximo domingo a las 11 de la mañana. Nuestra hermana Sara va a estar trayendo palabra, adoración y oración, amén, y luego a las 3 de la tarde vamos a estar compartiendo la palabra. Dios te bendiga.